Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy vamos a empezar el repaso con el IBEX, como no, después de la sacudida de ayer, que bueno, que ni siquiera llegó a esa zona del 38,2% de corrección del último impulso alcista, de esa zona del 12.100 a esa zona del 13.450. Bueno, pues no llegó a esos niveles. Hoy ha tenido una sesión entre comillas alcista, aunque la vela no ha sido una vela alcista ni mucho menos. Y bueno, pues a mí lo que no me gusta es la caída de la línea 80, de la zona de 80 del estocástico. Como vemos aquí, llevaba en esos niveles. Bueno, pues tuvo una caída por aquí, pero bueno, fue una caída que recuperó muy rápidamente y como vemos, bueno, pues entró de nuevo súper rápido. En esta ocasión ya ha ahondado demasiado en esa caída, con lo cual no es la misma situación. Y como vemos aquí, bueno, pues llevaba en esos niveles desde enero de 2025, como vemos, pues salvo en esta excepción, bueno, pues todo este tiempo ha estado por encima de ese nivel de 80 y como vemos, bueno, pues ha tenido un tramo alcista muy importante. Aparte también tenemos al Directional Move contraído. De momento sigue alcista, pero en caso de ir a buscar de nuevo esta zona del 38,2%, que sería esa zona del 12.930 aproximadamente, y el 12.880, que es por donde pasan esa zona de mínimos de muy corto plazo, el índice estaría dando una señal de debilidad, por lo menos en el corto plazo. Entonces, bueno, pues lo que a mí menos me ha gustado es esta caída del estocástico por debajo de esa zona de 80, ya que bueno, pues como vemos aquí, cada vez que está encima de esa zona de 80, el índice tiene unos impulsos muy fuertes al alza. También tenemos al IGIA, que también ha cortado a la baja, y tenemos al Concord, que sigue neutral. Entonces, bueno, hay que estar atento a, sobre todo, mantenerse por encima de esa zona del 10.880, 12.930 aproximadamente, porque en caso de perder esos niveles ya sí que, bueno, a corto plazo marcaría esa debilidad. Si bien es cierto, bueno, pues después de todo este impulso tan fuerte de este último tramo alcista que ha tenido, pues puede ser que consolide niveles en busca de, bueno, crear de nuevo otro impulso alcista. Por ahora, lo dicho, soporte de muy corto plazo esa zona del 10.880, 12.930. Amper, bueno, pues Amper ha tenido una corrección que parecía, tuvo unas sesiones que parecía que estaba haciendo un triángulo, hizo en el gráfico horario y de media hora una especie de doble suelo en esta zona, precisamente la zona del 0,37 0,137 aproximadamente, desde el que tuvo un impulso alcista hasta esa zona del 0,144, pero no pudo conseguir superar esos niveles, tanto el 0,144 ni el 0,147, que es esa zona de muy corto plazo de resistencia con la que, bueno, pues como no ha podido el valor, y de aquí ha iniciado esa corrección hasta la siguiente zona, como vemos, de soporte, que es ese 61,8%. Hoy ha tenido una sesión, bueno, pues ahí ha tenido, como vemos, esta vela, bueno, pues es una vela de indecisión doji y, bueno, pues de momento el valor sigue en esta consolidación. De momento es eso, una consolidación, ya que, bueno, mantiene perfectamente ese 61,8%, esos niveles de corrección de más corto plazo, que son los de este último impulso alcista. En caso de perderlo, bueno, pues ya sí que mostraría esa debilidad y, bueno, tendría esa primera zona de soporte en la media de 50 sesiones, que estaría en esa zona del 0,1284. Después la tendría en esos entornos de los 0,126 aproximadamente, ya que los triángulos justo en esa zona media suelen tener zonas de soporte. Y en caso de perder ese nivel, bueno, pues ya bajaría de nuevo esa zona del 0,1214. Por arriba, bueno, la resistencia clara que ha dejado es esa zona del 0,144, 0,147, que en caso de superar iría ya a buscar esa zona del 0,15. De nuevo, los indicadores, tenemos al estocástico, que en caso de rebotar desde esta zona, como vemos,
muchas veces llega a esta línea de 50 y aquí se queda y de aquí vuelve a rebotar. En caso de perderla, cuando pierde esa línea, profundiza en las consolidaciones, bueno, pues como hizo aquí en la consolidación que tuvo en octubre. Entonces veremos a ver si es capaz de rebotar de estos niveles, que debería, ya que es el 61,8%, porque en caso de perderlo, bueno, ya siempre he comentado lo mismo, muestra debilidad en el impulso alcista previo, es decir, en este caso es el último de más corto plazo, este último impulso que tuvo. Entonces veremos a ver si el valor reacciona desde aquí y confirma ese choque en esta zona de 50 del estocástico y de nuevo giro alcista, o por el contrario perfora esa zona y bueno, pues se indicaría pues lo que ya he comentado, una debilidad y consolidación más profunda de la tendencia. Entonces, bueno, iremos viendo el resto de indicadores, pues están bajistas. Bueno, tenemos al Concord ahí más neutral que otra cosa, tenemos al Directional Move también neutral y tenemos al Vigía bajista. Entonces, el volumen, pues como vemos, decreciente, es decir que en ese aspecto pues sigue esa consolidación tras este impulso alcista. Celnex, pues intenta superar de nuevo esa zona de los 34.20 y 34.40 y de nuevo se choca con esos niveles y no puede superar esa barrera. Entonces, ahora de momento el valor ha ido a buscar ese 31,8%, ese 38,2%, perdón, de corrección del último impulso alcista desde la zona de los 30,91 a esa zona de los 34,54 y de momento se ha quedado ahí esa vela de hoy, esa vela bajista, bueno, pues una vela importante, ya que, bueno, pues casi un 4,5% de corrección. En esos niveles, en esa cercanía, está la media de 200 sesiones que estaría en la zona de los 33 euros aproximadamente. Y bueno, pues para mí, como ya he comentado, importantísimo no perder esa zona del 32,30 por lo que ya comenté en el vídeo pasado, pues es esa horquilla en donde están todos los niveles de corrección más todas las medias exponenciales. Es decir, perder esos niveles es un síntoma claro de debilidad y de bueno, pues corrección. Así que veremos a ver ahora cómo reacciona el valor, si consigue, bueno, pues parece que va a consolidar un poco más tras este último impulso alcista, si consigue llegar a esta zona del 32,30 y bueno, pues desde aquí rehacerse en busca de bueno, pues volver a girarse y de nuevo atacar esa zona de resistencia de los 34,20, 34,40. Los indicadores, como vemos, bueno, pues tenemos al Directional Move totalmente contraído, aunque ya parece que va cortando a la baja. Eso, bueno, pues ya comenté que era síntoma de techo cuando, bueno, en esa zona de los 34, ese ataque que estuvo empezando a hacer, y comenté, bueno, pues que el Directional Move estaba contraído, que debía de superar con claridad esos niveles para evitar pues marcar ese techo. Tenemos al estocástico que apunta ya a la línea de 80, esperemos que no se pierda, ya que bueno, sería un síntoma también de debilidad. Tenemos al Vigía también girado a la baja y tenemos al Concord también girado a la baja. El volumen, como vemos en la sesión de hoy, bueno, pues no ha sido un volumen muy alto, pero sí que ha sido algo más alto que en sesiones previas. Es decir que, bueno, ha tenido una vela bastante bajista en la sesión de hoy, lo dicho. Soporte importante 32,30, horquilla importante esa zona de los 33,15, 32,30, importantísimo no perder esos niveles. Ecendis de nuevo intenta superar esa zona del 0,136 y de nuevo se le atraganta. Hoy abierto por encima de la media de 200 sesiones, pues bien, eso es buena señal mientras que se mantenga por encima de esos niveles, como vemos. Bueno, pues ha abierto con gap. Yo ya he comentado el tema de los gap, pues eso, no me gustan nada, son frenos a las cotizaciones, más cuando intentan superar esa zona de resistencia y más cuando hoy ha sido una sesión de esas, como vemos, un volumen altísimo y que no ha sido capaz de superar esa zona de resistencia dejándose ese gap. Así que bueno, veremos a ver ahora cómo reacciona. También tenemos una divergencia bajista en el corto plazo, como vemos en el estocástico, y también en el Directional Move y también en el Vigía. Es decir que respecto a la vela, el primer intento de choque el primer choque que hizo en esa zona del 0,136, el valor
marcó una serie de máximos en los indicadores y en este nuevo intento que ha conseguido superar la intradía, los indicadores no han llegado a superar esos máximos previos, es decir, los tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, aquí en la vela del 28 de febrero, bueno, pues tenemos empezando por el directional move que marcó esta zona. Hoy no ha sido capaz de superarla, en el estocástico pasa exactamente igual, en el vigía pasa exactamente igual, y bueno, en el Concord no es un indicador que sea especialmente significativo en divergencias. Entonces, eso junto al no haber podido superar esa resistencia de nuevo en este intento y el gap que ha dejado ahí, bueno, pues veremos a ver si el valor debe conseguir romper con mucha fortaleza para evitar confirmar esas divergencias. De momento las ha marcado, pero si no se confirman, es decir, el valor si al final consigue superar con fuerza esos niveles, los indicadores se girarán con fuerza alza y conseguirán deshacer esas divergencias, pero por el momento las tiene marcadas. Entonces veremos a ver cómo va evolucionando el valor por abajo. Bueno, pues el nivel para no perder esa zona, para mí la zona del 38,2% sería el nivel importante ahora, ya que está a la media de 200 sesiones, que bueno, como vemos aquí el valor cuando la pierde tiene una caída importante, como vimos aquí cuando la perdió en esta zona de los entornos de los 0,16. Entonces, una vez superada, para mí es la zona que no debe perder, esa zona del 0,12,2. La amplío a esa zona del 0,11,7, es el 50% de corrección, y también la parte, bueno, pues tenemos el gap entre medias. Así que bueno, pues realmente si vemos, bueno, pues toda esta zona de corrección es importante, esta zona desde el 38,2% al 61, ya que bueno, 61,8%, ya que bueno, pues tiene varias zonas importantes de soporte aquí que ya no debería perder una vez superado esos niveles, sobre todo el tema de la media exponencial de 200 sesiones. Y bueno, pues el caso es que ahora está encajada entre esta zona de resistencia importantísima y esta zona de soporte importantísimo, es decir, superar por arriba con claridad hará que el valor reanude las alzas con bastante fortaleza. No conseguirlo y marcar esas divergencias perdiendo esa media de 200 sesiones claramente sería una mala noticia, ya que marcaría de nuevo esa zona de techo en esos entornos de la zona del 0,13,6. Bueno, línea directa ha tenido unas sesiones muy movidas. La sesión de ayer fue una sesión bastante movida, como vemos aquí. Pues perdió ese 61,8%, tocó la media de 200 sesiones y lo bueno que hizo el valor es que tuvo un rebote bastante importante en la sesión de hoy. Bueno, pues ha sido una sesión, pues como muchos valores han tenido en el día de hoy, esa sesión, bueno, pues de indecisión. Muchos valores han hecho una especie de doji, con lo cual, bueno, pues no ha sido una sesión especialmente buena. Tenemos que el directional move está en zona de extremos, como vemos aquí, tocando esa línea roja e intentando girarse. Bueno, pues eso implica rebotes en muchísimas ocasiones. Tenemos al estocástico saliendo de la sobreventa por encima de esa línea 20, bien. Tenemos al vigía intentando girarse, también bien. Y lo que me gusta es esto. Tenemos esa zona de espejo en el Concord. Tenemos entrada de dinero a manos fuertes y venta de bueno, pues minoristas. Entonces eso es muy buena señal, sobre todo si al final consigue superar a la media roja. Eso sería una buenísima señal. Por arriba, bueno, pues se ha atascado muchas veces en esa zona del 1,14,4 y esa zona del 1,15,4. Esos son los niveles que debería superar. Por arriba, por supuesto, por abajo, el mínimo que dejó en esa zona del 1,056 se ha convertido en el soporte de más corto plazo, y bueno, pues la media en esa zona del 1,08, media de 200 sesiones, sería la siguiente zona importante que no debería perder el valor. Tubacex, pues otra que está intentando romper resistencias, concretamente en la zona de los 3,90 al completo. Hoy la ha conseguido superar intradía, ha conseguido cerrar por encima de esos niveles. 4,05 ha llegado a tocar la zona de los 4,10.
Y bueno, pues la ha hecho marcando ciertas divergencias bajistas, como vemos en bastantes indicadores. La ha marcado en la zona, en el vigía, las ha marcado en el estocástico, las ha marcado en el directional move y además en el directional move, como vemos aquí, marca cerquísima de esa contracción. Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando a partir de ahora. Teóricamente, una vez superado esa horquilla del 3,90, el valor tiene un camino por delante. Es decir, que ahora, bueno, pues carece prácticamente de resistencias importantes hasta la zona de los entornos del 4,80. Es decir que, bueno, vamos a ver ahora cómo va evolucionando. Yo el tema de las divergencias, salvo que ahora arranque con mucha fortaleza al alza y no las confirme, no le daría importancia. El problema es que al final siga el valor, bueno, pues se gire desde estos niveles o suba algo más y después se gire confirmando esas divergencias, ya que, bueno, pues como vemos están lejos de esos niveles que marcó en el techo, en esa zona de los 3,98, que es donde marcó esos máximos, esos indicadores. Hay que ver cómo va evolucionando el valor, sobre todo, bueno, pues aparte de esas divergencias por el directional move que está en esa zona de contracción, como vemos. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando y sobre todo qué ocurre con esas divergencias, si al final las confirma o por el contrario, bueno, pues no las llega a confirmar y el valor reanuda, continúa esa tendencia alcista, bueno, pues que arrancó en esa zona del 50% de corrección del último impulso alcista, en el que bajó a esa zona del 3,53 y desde ahí, bueno, pues tuvo ese rebote fuerte que, bueno, pues que la ha llevado hoy a superar esa zona de los 3,90, esa horquilla del 3,90 al completo. ¿Tuvo reunidos? Pues otra que cumplió ese objetivo una vez superado esa zona de los 0,58, 0,574, 0,58, que era esa zona que tuvo aquí de, bueno, pues que no podía con ella, la rompió, después volvió a caer, después ya arrancó con fuerza y dejó un gap por ahí abierto. Entonces, una vez arranca este valor, bueno, pues consigue llegar al objetivo que fue el inicio de toda esa caída y pasa por encima de esos niveles del 0,66 aproximadamente, que era ese inicio de la corrección. Era el objetivo de haber superado esta zona del 0,58 y consiguió superarla con fortaleza, de hecho, hasta llegar a la siguiente zona de resistencia, que era esa zona del 0,72 aproximadamente, que también la consiguió superar en intradía. Lo que pasa es que, bueno, pues no tuvo el impulso suficiente para seguir avanzando y, bueno, pues se dedicó a consolidar, llevando al valor, bueno, pues por debajo de ese 61,8% de corrección de todo el último impulso alcista y casualmente a tapar el gap. Yo ya he comentado muchas veces que los gap, bueno, pues por esto mismo a mí no me gustan los gap. Bueno, pues son frenos, hay veces que los tapan rápido, otras veces tardan más taparlos, casi siempre se tapan esos gap y como vemos, bueno, pues aquí tenemos una clara muestra de esos frenos a las cotizaciones. Hoy ha tenido, una vez tapado ese gap, ha vuelto a cerrar por encima de ese 61,8% de corrección. Entonces veremos a ver ahora si el valor ya, una vez tapado ese gap y habiendo corregido todo este último impulso alcista, ya sigue reaccionando desde estos niveles de nuevo y consigue de nuevo, inicia un impulso alcista ya de cara a superar claramente esa zona de los 0,72. Bueno, esto es todo lo que se puede contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.